Bienvenidos a una charla con el programa de entrevistas de mi canal de YouTube, El Mundo Poético de Antonio J. Martín. Hoy tengo el placer de contar en el programa con la escritora Mónica Berciano. Hola, encantada. Un placer estar aquí. Mónica Berciano, nacida en Madrid, tiene como seudónimo Nari Springfield y es una vallecana que descubrió el magnífico mundo de la literatura gracias a su padre y a los cómics de Asterix y Obelix. Empezó su andanza literaria siendo muy joven, aunque no se lanzó de manera profesional a ello, hasta que terminó su estudio. Polifacética y un poco alocada, se siente cómoda en muchos géneros, así que salta de la fantasía juvenil a la romántica, al terror o incluso a otros géneros sin problema. Tiene un gatito llamado Leo, que es su mejor compañero de trabajo. Actualmente es dueña de una pequeña librería en Vallecas, llamada Librería Yuma. Quiero decirte, Mónica, Moni, como te llaman, que es un placer que estés en este nuevo programa de mi canal de YouTube. Y bueno, vamos a hablar contigo de lo que es ser autor, ser escritor y también de cómo llevar una librería como la que tú llevas. Eso da para mucho. Eso, eso da para muchos. Es muy Eh, bonito, pero es verdad que da para mucho, sí. para hablar mucho. Ujú. Para empezar, me gustaría preguntarte, como persona, ¿quién es Mónica Berciano? Pues yo me definiría como un amante de los libros en todas sus facetas, porque al final no solamente escribo, sino que vendo libros, con lo cual mi vida gira en torno a los libros desde que era muy pequeña. Es verdad que, como he dicho, a mí no me gustaba leer. No me gustaba leer, es que odiaba leer cuando era pequeña. Y entonces fue mi padre, que, que siempre ha sido y es muy lector, que me dijo de ir un día a la Feria del Libro de aquí de Madrid, cuando se hacía en abril. Fuimos hasta allí y compró la colección completa que había en ese momento de Asterix y Obelix, que eran unos tomos azules, que eran recopilatorios, venían tres o cuatro en cada tomo, y los trajimos a casa, empecé a leerlos y me di cuenta de que lo que me pasaba es que no había dado con la lectura real, con la lectura que me gustaba a mí, y Asterix y Obelix fue, vamos, una entrada perfecta en lo que es la lectura. A partir de ahí pues ya empecé con otros cómics y empecé a entrar ya en lo que es la literatura fantástica. Claro, cómics como Roberto Alcázar y Pedrín, Zipizape, El Exacto, Guerrero, Mortadelo, 13 Rue del Percebe, los efectivamente. típicos. Todos hemos empezado también por ahí y bueno, es lo mejor antes de empezar a leer en serio, es una buena manera de empezar, sin duda. Sí, sí. O sea, pero llegué al punto de que pasé de no leer nada a leerme El Señor de los Anillos con 15 años. Qué barbaridad. O sea, que lo cogí Tolkien, con fuerza y me metí directamente en la fantasía más clásica que había, y además el tomo ese grande que venían los tres, antes de que se dividiera en tres, el tomo sí, sí. donde venía El Señor de los Anillos, y me lo llevaba a todos lados. Empezar por ahí, empezar fuerte. ¿Qué te llevó a abrir la librería tú? Pues porque mi librera se jubilaba. Llevaba aquí la librería Yayo, que era como se llamaba antes, llevaba aquí 20 años ya. Y claro, a ver, la dueña se quería jubilar porque ya además se había pasado de los años para jubilarse, ya llevaba más años de los que podría llevar, pero le daba pena que se cerrara la librería y nadie se quedara con ella. Entonces me propuso estar trabajando con ella. Le dije que sí, porque en ese momento yo me estaba preparando posiciones. Empecé a trabajar con ella y me quedé. Directamente decidí que ese era mi mundo y que por qué no lanzarme a la aventura.
Así que ella se jubiló y desde hace 2 años soy dueña de la librería, le cambié el nombre, ahora se llama Librería Yume y por lo menos se mantiene la librería de esta zona del barrio. Por cierto, ¿a qué hace referencia ese nombre? Yume significa sueños en japonés. Yo quería buscar una palabra que fuera cortita y que mantuviera la Y por Yayo. Entonces estuve buscando un montón de nombres y recordé, porque yo también estudié japonés en la universidad, que la palabra Yume significaba sueños y al final los sueños y los libros están bastante relacionados. Hay muchos autores que dicen que sus primeras novelas o que sus novelas nacen primero en sueños. Y luego hay lectores que dicen que leer les hace tener sueños, les hace soñar. Entonces al final pensé que era como el nombre ideal para la librería. ¿Cómo compaginas en tu día a día tu faceta de escritora con tu rol de comerciante? Pues en mis ratos libres, sobre todo aquí en casa, lo que hago es cuando escribo. En la tienda, lógicamente, no puedo, tampoco tengo, mi tienda es muy chiquitita, entonces no tengo la estructura perfecta para que mientras no tengo clientes poder escribir. Entonces ahí es donde hago o donde cultivo mi faceta lectora. Leo en la tienda, con lo cual en casa en vez de leer escribo. Cuando subo a casa, cuando tengo ratitos, pues a lo mejor de media hora o una hora o antes de dormir, entonces es cuando me siento y me pongo a escribir, aunque sea un párrafo, 2 párrafos, lo que me dé, pero siempre escribir un poquito. Claro. ¿Y en qué momento se despertó en ti la pasión por la escritura? Desde bastante joven, de hecho, aunque siempre ya hacía mis pinitos en casa, pues con folios o con la máquina de escribir antigua de mi padre, que tenía de estas antiguas que suenan un montón cada vez que le das a la tecla, que son maravillosas, pues cuando empecé sobre todo fue en el instituto porque mi profesora de lengua abrió un periódico. Y entonces ahí se podían hacer relatos, se podían hacer pequeñas entrevistas o aquello que te apeteciera y despertó como ese gustito por la escritura y empecé ya a tomármelo un poquito más en serio en el instituto. Luego ya a partir de ahí, como empecé a jugar a rol y demás, pues empecé con el tema fanfic, empecé con el tema relatos de los propios personajes y como que eso fue escalando. ¿Cómo fueron tus inicios como escritora? ¿Fueron difíciles a la hora de empezar a escribir? A ver, escribir tal cual no, porque para mí es algo muy natural y de hecho que es, ya te digo, hay veces que cuando no escribo hasta me siento vacía, siento que me falta algo. Así que tanto como escritora no, pero a la hora ya de meterte en el mundillo ya de la publicación, todo el tema, y sobre todo en la autopublicación, de tener que hablar de tu libro, tener que ser muy pesada, a mí eso me cuesta mucho, por ejemplo, y me sigue costando a día de hoy. Yo creo que lo más difícil es encontrar a alguien que apueste por tu historia y si lo haces tú, ya sea como para editarte o como para leerte. Es muy complicado. Da igual que tengas a alguien detrás o no lo tengas. Y sobre todo en un mercado que ahora mismo está tan saturado de títulos, hacerte destacar, yo creo que es lo que más me cuesta de la faceta de escritora. ¿Y dónde procede tu seudónimo Nari Springfield? Pues Nari viene en verdad de cuando, como te dije, soy muy polifacética. Entonces yo lo que tuve fue con unos amigos a los 24 años, cuando tenía 24 años, fundamos una revista online sobre ilustración y manga de autores españoles, aunque también hablábamos de literatura. Y entonces yo empecé a firmar los artículos como Nari, pues porque dentro del mundo del cómic y demás, todo el mundo tenía su seudónimo. Entonces, pues al final todos nos pusimos el nuestro. El mío fue Nari Springfield, precisamente por un manga que se llamaba Negima, que el protagonista se llamaba Negi Springfield. Me gustó Springfield, Nari venía de un personaje mío de rol, los uní y a partir de ahí empecé a firmar los artículos como Nari Springfield y me quedé con ello. Y como todo el mundo, mis amigas y todo, me empezaron a llamar Nari, pues decidí utilizar Nari. Así se quedó. Y así se quedó. ¿Nos podrías contar alguna anécdota que para ti haya sido especial como escritora y que te haya sucedido? Pues creo que la más bonita
es que cuando yo publiqué Isla Rubí, yo llevaba un tiempo teniendo un pequeño canal de YouTube que se ha quedado ahí abandonado, sigue, pero ahí está abandonado, porque no me da el tiempo para hacer nada. Pero en esa época sí que subía vídeos de manera bastante habitual y a una de la, bueno, a la presentación de la primera parte de Isla Rubí vino una chica muy jovencita que se llama Mónica, también como yo, y que me conocía por el canal y le hacía mucha ilusión llevarse el libro. La gracia es que años después, ahora mismo, está haciendo, o ha terminado, mejor dicho, el máster con una amiga mía y nos hemos reencontrado después de tantos años. Ella ya no es una niña, ella ya no tiene sus 14 años y se ha convertido en una mujercita que le gusta el arte, que le gusta la ilustración, se acuerda mucho de mí y fue una ilusión, la verdad, el verla ya convertida en toda una señorita y con su máster a cuestas y volver a reencontrarnos después de tanto tiempo. Y eso me pareció lo más bonito, el poder verla, haberla visto crecer. Claro. ¿Qué supuso para ti la publicación de tu ópera prima, Isla Rubí? Pues la verdad es que mi Isla Rubí es una biología, la tengo aquí, un segundito, a ver si la cojo. Aquí está. Isla Rubí es una biología, son 2 libritos y la verdad es que fue muy emocionante. Sobre todo fue emocionante porque es una historia que para mí tiene mucha importancia, no tanto por la historia en sí, sino de dónde viene, porque esto nació de una partida de rol con mi mejor amigo y quería ponerlo en historia porque me pareció muy bonita, me pareció muy chula, muy divertida, me parecía que los personajes merecían tener su historia y cuando me la aceptó la editorial fue totalmente emocionante. ¿El título fue un título que tuviste claro desde el principio o fue de lo último que pusiste? El título lo tenía desde el principio porque la historia sucede en una isla, o bueno, la isla central donde sucede todo se llama la isla del Rubí. Entonces me parecía que era como es el punto, digamos, central de la historia, o al menos central de los protagonistas, me parecía que tenía que llamarse Isla Rubí porque era el punto desde el que acababan partiendo o al que acababan llegando todos los personajes. Sí que es verdad que cada una tiene su propio seudónimo dependiendo de lo que sucede. Este, por ejemplo, que es el primero, es el rubí de sangre, porque es lo que tienen que buscar, y el segundo es las reliquias de la hermandad, que lo mismo, al final, a través del primero, llegan a todo lo que tienen que buscar en el segundo, que es pues, una continuación de toda su aventura. Luego siguieron otras novelas, pero ¿qué temática utilizaste? Pues es verdad que cuando, después de haber publicado esta, me pasé directamente a la romántica porque me gusta mucho explorar sobre todo la psicología y buscar un poco crear personajes más realistas y no, a lo mejor, no tan perfectos como en esa época, sobre todo cuando empecé yo, se veían en los personajes. Quería explorar distintos tipos de personajes femeninos, sobre todo pues en una tengo una madre soltera con 2 niñas que es una chica muy joven que tuvo a las niñas siendo muy jovencitas. Tengo otro que es un grupo de música aquí en España y todo lo que les sucede precisamente por el tema de la fama en España. Tengo otro que ese es juvenil, pero que habla de cómo conocerse a sí mismo trata sobre todo el tema de la disforia de género. Entonces me gusta utilizar en la juvenil la romántica para buscar la psicología interior de los personajes y llevarlos a veces a extremos donde a lo mejor de otro modo no llegarían. ¿Y pensaste en algún momento que que pudieran llegar a gustar tanto? La verdad es que no soy muy insegura en cuanto a la lectura, en cuanto no a la lectura, sino a que lean mis historias. Soy muy vergonzosa en ese sentido, entonces siempre pienso que he hecho algo mal, que no les va a gustar, que va a ser aburrida, y sin embargo luego es verdad que están teniendo buenas críticas. De hecho, las 3 de romántica que tengo, que son estas 3, están teniendo bastantes buenas críticas, sobre todo yo creo que la que más, la primera que autopubliqué, que es No me llames muñeca, está tenido muy buenas críticas, a la gente le ha gustado mucho porque en ese momento era diferente a lo que se estaba escribiendo en romántica. Precisamente hablaba de la superación de distintos traumas,
como he dicho, es una madre soltera y no solamente tiene problemas ella, sino que también él supera unos traumas que le vienen desde muy joven, y no por el poder del amor, sino por el poder del trabajo, el hecho de aceptar que tienes un problema y trabajar sobre ese problema para superarlo. Y eso la verdad es que a la gente le gustó mucho. Y en esta última, por ejemplo, esta es la de Lakshmi, es la última que autopubliqué, esta también está gustando mucho, sobre todo por la ternura de los dos personajes protagonistas y lo orgánico que son las relaciones también con todos los secundarios. Eres una persona que según te califica, eres polifacética y un poco alocada. Pero te pregunto, ¿en qué aspectos y cómo se reflejan esas dos características en tu producción literaria? Pues yo creo que polifacética, precisamente porque toco todos los palos. Ya, como hemos visto, lo que os he dicho, fantasía, romántica, pero es que tengo aquí una antología que hice con unas compañeras que es de terror. Entonces, también me gusta el terror. De hecho, me encanta leer el terror. Me encanta el terror en todos los formatos, ya sea en videojuego, en lectura, en cine. Y me pareció muy divertido poder meterme dentro de una mujer tóxica y hacer un relato de terror. Entonces, al final se refleja un poco en todo, porque aparte de esto, también me gusta mucho el thriller y me gustaría tocar en algún momento el thriller. Y en cuanto a locado, los personajes que tengo. Normalmente los personajes, salvo algunos que son un poquito más suaves, suelen ser personajes bastante intensitos. Me gusta mucho que tengan ese punto así divertido, alocado, un poco incluso mal hablado, como en Lakshmi, que tengo uno de ellos que es, de hecho, curiosamente es el favorito de muchos, y me gusta darles como ese puntillo más alocado, más desvergonzado. ¿Has pensado alguna vez, bien porque te lo digan los lectores, bien porque haya surgido la oportunidad, darle una segunda oportunidad a alguno de tus personajes, porque hayas dicho, bueno, se ha escrito ya esta novela, pero me he quedado con ganas de más, que le estoy echando de menos a este personaje? Sí, eso me ha pasado, bueno, con Isla Rubí, de hecho, como la editorial cerró, Isla Rubí la quiero reescribir desde el principio porque ahora tengo bastante más bagaje, tengo bastante más lectura detrás también, porque creo que para escribir lo más importante es leer, y quiero darle una vuelta para meter más pasado y hacer las cosas de una manera un poquito mejores, y no creo que esté mal, pero sí que creo que se puede mejorar un poco, y porque los echo de menos. Es verdad que es que fueron muchos meses de trabajo con ellos, entonces los echo de menos. Y luego de Lakshmi, precisamente, estoy con la segunda parte porque uno de los personajes secundarios creo que daba para muchísimo, muchísimo más. Creo que su historia es muy importante y la echaba de menos también, porque los personajes locos a mí me apasionan. Hablando un poquito de tus gustos, ¿cuáles, si me tuvieras que decir un autor y un libro, cuáles serían? Complicado, muy complicado uno solo, ¿eh? Porque me gustan muchos, O sea, demasiados. Pero yo quizá diría uno de los libros más especiales que he leído, diría La casa en el mar más azul de T.J. Klune. Si no lo habéis leído, de verdad, ese libro te hace feliz, muy feliz. ¿y qué novela recomendarías para alguien que no le guste leer o que no ha leído nunca? La misma, La misma, ¿no? tal cual. O sea, es un libro que yo creo que entra para cualquier persona porque si no has leído fantasía, es una fantasía muy suave, es decir, no te mete en un mundo muy complicado donde tengas que mirar el mapa, donde haya... No tiene nada que ver. De hecho, el protagonista es un trabajador social, que es un señor que además vive solo con su gata que le odia, su vecina es una chismosa, su vida es aburridísima, el pobrecito mío, y al final le mandan a hacer un trabajo para auditar un orfanato que está fuera de lo que es el sistema que hay en ese mundo, porque hay niños que tienen habilidades mágicas. Entonces él se dedica a ir a esos orfanatos, a ver que todo esté bien, a que los niños están bien atendidos y tenerlos vigilados, y entonces le llevan allí. Siempre te han dicho en ese mundo donde se desarrolla
que los niños con capacidades son peligrosos y cuando llega allí se encuentra un orfanato donde los niños son, no lo típico que ha vivido él de un niño que a lo mejor es capaz de crear fuego o un niño que tiene cola de animal, no, sino que está Lucifer que se acaba de reencarnar en un niño y tiene 6 años, una Noma que tiene 70 y tantos años, pero en verdad es como si tuviera 15, porque dentro de los enanos, de los gnomos, perdón, la vida es más larga, hay una hada de los bosques, entonces es como él tiene que ir abriéndose poco a poco a esos niños y cómo esos niños le cambian la visión del mundo. Es un libro súper bonito y creo que entra perfecto para cualquier persona, porque cuando lo terminas ese libro te deja el corazón calentito, te ha hecho feliz. ¿Un género literario que te apasione? ¿Cuál sería? La fantasía. Sin O duda, sea, la ¿no? fantasía para mí es, de hecho, es lo que más leo en general. Me encanta la fantasía, pero desde siempre, desde muy chica. Como dije, a los 15 años ya estaba leyendo El Señor de los Anillos, he pasado por Geralt de Rivia, he pasado por El Elfo Oscuro, he leído todos los de Juego de Tronos. Al final, bueno, ahora, por ejemplo, yo Abercrombie es de mis autores más habituales a la hora de leer. Fantasía es para mí el género que más leo. La manera de evadirte, ¿no? Sí. Muchas veces. Uh-huh. ¿En qué otro género literario te gustaría iniciarte en un futuro? Que dijera, voy a empezar otro género. Pues me gustaría mucho la ficción mitológica, porque yo estudié historia del arte, entonces a mí todo el tema de la mitología griega, la nórdica, la egipcia, la romana, me gusta muchísimo. Son mitologías que me parecen apasionantes. Es verdad que la griega es la más explotada a día de hoy, pero es que me apasiona. Y el thriller. Me gustaría mucho probar a hacer thriller, aunque es verdad que no me atrevo todavía porque me parece un género que es muy entretenido, muy fácil de leer, pero muy complicado de ejecutar. Me parece que hay que tener la historia muy clara y no fallar a la hora de exponer las cosas para que no te tomen por tonto. Entonces, me parece un género muy complicado, pero que algún día me gustaría poder tocar. ¿Eres una persona que sueles dejarte llevar por la inspiración o eres más metódica a la hora de escribir? Pues depende, a la hora de crear la historia, es decir, de crear lo que es la base, la escaleta y demás, sí que soy una persona bastante creativa, me gusta que venga la inspiración y entonces a partir de la inspiración empezar a crear la base, pero luego a la hora de escribir soy muy metódica, me gusta mucho escribir todos los días un ratito, porque creo que al final sí que la escritura tiene mucho de inspiración y tiene mucho de lo que dicen las musas y demás, pero también tiene mucho de trabajo. Si no trabajas a diario, al final no vas a escribir. Entonces lo que necesitas es crearte siempre una rutina a la hora de escribir. Entonces, pues yo que sé que tu horario perfecto son las 7 de la mañana porque con el fresco escribes mejor, pues levantarte todos los días un poco antes para escribir antes de ir a trabajar. ¿Que prefieres por la noche? Pues trabajar y siempre dejarte ese huequito para escribir. Yo, por ejemplo, escribo mejor de noche, entonces yo antes de dormir siempre cierro la puerta, me quedo en silencio, pongo ahora mi ventilador, porque sin ventilador ahora mismo aquí en Madrid te mueres, Ya, y ya me me pongo a imagino. escribir. Abro Eh, el portátil y escribo. Aparte del silencio, que es fundamental para escribir, necesita algún aliciente más, música, un No, no, café, cualquier cosa. silencio. Yo lo que necesito para escribir es silencio. Bueno, y agua, pero porque ahora te deshidratas. Sí. Pero si no, yo silencio absoluto, no me despisto muy rápido, igual que a la hora de leer. Hay gente que es capaz de leer con música o que escribe con necesita música para escribir, yo soy todo lo contrario. Yo necesito silencio absoluto, que nadie me moleste, el móvil en silencio, todo el mundo en la casa durmiendo y yo ponerme a escribir. Cuando dices que tu gato Leo es el mejor compañero de trabajo, ¿a qué te refieres? Porque siempre se viene conmigo. Cuando estoy por las noches en la cama con el portátil y demás, él se viene, incluso ahora en verano, que digo yo, chico, ya ganas tienes tú de venir, viene, se sube a la cama y se tumba a mi lado y hasta que no dejo el portátil él no se va. Supongo que ya porque es suficiente calor y ya dice me voy, pero es verdad que cuando cierro el portátil se levanta, se estira y se va a su sitio a dormir.
Y cuando escribes tu novela, ¿en qué sueles Ujú. documentarte más? Depende de la novela. Ahora, por ejemplo, con la que estoy, me he documentado muchísimo de casos que ha habido dentro del mundo de la farándula en Estados Unidos, sobre todo casos turbios sobre acoso, sobre abuso en menores de edad, porque ahora mismo pues la historia que estoy tratando, la protagonista viene de ahí, de hecho ya se presupone un poco en la primera de Lakshmi, y entonces he leído varios libros sobre artistas que han contado su experiencia. De hecho, una de ellas que me impactó bastante fue la de, ¿cómo era? Me alegro de que mi madre haya muerto, creo que era de una actriz de Nickelodeon, y es su historia de cómo su Sí. madre, desde que era muy pequeña, la llevó por el camino de la bulimia. O sea, ella cada vez pesaba menos porque no comía, o lo que comía, comía por ansiedad y lo vomitaba todo, y es como su madre estaba detrás de eso para que ella llegara a lo más alto posible. Me he estado documentando, por ejemplo, en este caso, en eso, dependiendo de la historia que quiera contar, busco sobre todo la parte más psicológica y emocional para poder tratarla de buena manera, porque es verdad que a mí me gusta mucho, salvo en contadas ocasiones, me gusta mucho ambientar las novelas en España. Entonces, Claro. bueno, pues esta sí que es verdad que es Estados Unidos porque se presta más a este tipo de historias, pero las anteriores y lo que estoy planeando ahora va a ser en España, con lo cual no tengo que pensar tampoco en crear un mundo o en buscar calles o en buscar sitios que existan pero que yo no haya visto para poder crearlos, sino que directamente tengo ya el, el escenario conocido. ¿Cuál de los géneros que tú escribes crees que tiene más tirón entre los lectores actualmente? Ahora mismo yo diría que la fantasía, es que los dos, que fantasía y romántica ahora mismo están en auge. Otra vez, la romántica siempre es verdad que ha tenido un público muy fiel, pero ahora está viendo un pequeño pico nuevo de nuevos lectores que están entrando en la romántica, sobre todo a través de la juvenil, y la fantasía ha pegado un disparo tremendo, porque la fantasía antes era un género de nicho, y ahora mismo la fantasía es lo que más se vende en España y en el resto del mundo gracias al subgénero del romantasy. Pues gracias a ellos han empezado a subir absolutamente todas las sagas. Abercrombie ahora mismo se conoce muchísimo. Cuando hace 5 o 6 años lo conocíamos 4 lectores que nos gustaba el género, y eso está pasando con muchísimas obras. Hay obras antiguas como Proyecto Hail Mary, por ejemplo, que es de ciencia ficción, que estuvo un poco, o sea, pasó muy desapercibido y sin embargo ahora mismo ha tenido un repunte. O sea que yo creo que las dos, la fantasía y la romántica, ahora mismo están viviendo una buena época. ¿Qué consejos daría a una persona que quiera iniciarse en el género de fantasía romántica? Pues sobre todo que lea muchísimo a los autores aquellos que tengan novelas parecidas a lo que quiere escribir, que analice muy bien cómo concibe el mundo, cómo lo expone, para no hacer una cátedra de dar, yo qué sé, de poner 20 páginas hablando de cómo funciona una ciudad. Eso a la gente, por ejemplo, pues sobre todo en fantasía, se le hace muy pesado. Que lea muchísimo. Para mí, lo más importante a la hora de escribir es leer y analizar una lectura. Eso te iba a preguntar. ¿Tú crees, como se dice mucho, que para ser un buen escritor previamente hay que ser un buen lector? Para mí sí. Para mí es imprescindible leer mucho para poder escribir, porque la inspiración le puede venir a cualquiera. Cómo usar esa inspiración y convertirla en algo que realmente merezca la pena o que realmente sea un buen libro, necesitas otras cosas, y esas otras cosas es aprender de quienes han estado antes que tú en esa situación. Entonces, para mí la lectura es primordial a la hora de escribir. ¿Cuáles serían los próximos proyectos que tienes a corto y medio plazo? Pues corto medio sería la segunda parte de Lakshmi, que como he dicho, aquí tenemos la historia de Mimi de Take, que es una historia de segundas oportunidades, y en la segunda parte vamos a tener a Isis y Alibai, que es una historia más bien de venganza y superación del trauma. Entonces, esta es muy tierna, porque es verdad que los dos personajes son muy tiernos, aunque bueno, cada uno vive
sus experiencias dramáticas, lógicamente, porque si no, no habría historia. Y la segunda sí que va a ser un poco más intensa. Luego estoy preparando también la escaleta de la reescritura de Isla Rubí, como os he dicho, o sea que fantasía también tengo por ahí. Y luego se me ha colado de por medio otra más juvenil, más joven adulto, mejor dicho, que también entra dentro de la romántica en la universidad. Pero bueno, esa todavía está muy en pañales. Sí, sí. Moni, decirte que ha sido un verdadero placer que hayas estado Igualmente. aquí en el programa, en el club, una charla con, y bueno, que ha sido bueno, el conocerte y, bueno, y tener esta charla contigo ha sido increíble. Porque El placer ha sido mío, de verdad, y muchísimas gracias por la invitación y por, bueno, pues por darme voz a mí, que al final yo soy más librera a día de hoy que escritora, entonces que alguien se interese por lo que escribo, por lo que cuento, siempre, siempre es un gusto y es una alegría. Así que yo te lo agradezco de verdad. muchísimas gracias. A ti siempre. Hasta luego. Chao.